buenas noches con todos. Saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tener un tiempo de poder compartir en esta noche de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, donde la Escritura nos dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tengamos un momento de oración. Padre, las gracias a ti por esta hermosa oportunidad, Señor, de volver a compartir tu palabra. Y Dios, en el nombre de Jesús, poneme en tus manos y rogarte, Señor, de que tu palabra sea, como siempre, oportuna, que bendigas la vida de toda persona que lo recibe y que esa palabra, Dios, sea una motivación, Dios, en su vida. Guárdanos, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje, que en sí no lo vamos a compartir todo, pero sí tomar unas cuantas palabras que están allí. Es un pasaje que Pablo aconseja a Timoteo, un joven discípulo que se estaba haciendo cargo de la obra, y tomémoslo como el consejo que viene de parte de Dios para todo aquel que esté en Cristo. Le recuerda la importancia de la Escritura, le dice que tiene la esperanza de ir pronto a verlo, porque es muy importante visitarse, es muy importante encontrarse, es muy importante compartir cosas que en el presente nos han privado por las situaciones que estamos viviendo. Pero también le aconseja que si tardo en ir, te recuerdo cómo debes conducirte en la casa de Dios, cómo debe ser tu comportamiento dentro de la congregación, la misma que es la iglesia del Dios viviente. Le recarga esta parte que es muy importante, porque cuando nos reunamos, 2 o 3 en su nombre, Él está en medio nuestro. Cuando nos reunamos, no es simplemente una conjunción de personas, ni una asociación, ni una reunión de buenas voluntades, no, sino se convierte en la iglesia del Dios viviente, en la novia, en la esposa del Cordero de Dios. Y esta iglesia de un Dios vivo a quien servimos tiene 2 particularidades muy importantes para nuestra meditación en esta noche, que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. Es decir, es aquella que debe sostener, debe mantener firme como se mantienen las columnas de los edificios firmes, la verdad, y a la vez es baluarte de la verdad. El concepto baluarte significa defensora, significa algo estable, significa aquella que brinda protección, brinda seguridad, ¿no?, de sostener la verdad que nos ha sido confiada. Y es que en la iglesia de Cristo, tú y yo somos llamados a ser la columna, la defensa, la protección, los garantes de la verdad. Dios nos ha confiado su palabra, ha permitido que por su gracia y por su misericordia podamos conocer de Él, pueda darse a cada uno de nosotros el entendimiento, el conocimiento de la palabra. Y a través de esta palabra hemos descubierto no solamente un conjunto de conocimientos, sino hemos descubierto un manual instructivo que nos lleva a caminar rectamente bajo los principios y bajo los anhelos y deseos de nuestro Dios, y comprobar cómo esta palabra ordena nuestras vidas, cómo esta palabra cambia nuestras vidas, cómo esta palabra se convierte en una bendición para nuestras vidas, y cómo esta palabra es una gran motivación para avanzar en medio de los tiempos de aflicción y de problemas que tenemos. Es que la palabra de Dios es tan importante para nosotros, y esa palabra nos ha sido confiada a nosotros para ser nosotros aquellos que la enseñen, aquellos que la prediquen,
aquellos que la demuestren en un testimonio claro de vida a una humanidad que necesita orientación, que necesita dirección y que en nuestro tiempo anda pues a la deriva, como en aquellos tiempos de Jesús, que veía a la gente que andaban como ovejas sin pastor. Entonces, en ese contexto, donde la iglesia, donde cada uno de nosotros, donde cada congregación se convierte en la columna de su sociedad, en la columna de su país, y como se convierte también en el baluarte y defensor de esa verdad, pues hay un tremendo compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué le menciono esto? Porque pareciera que esto se entendió solamente en el plano y en el contexto de lo que es o de lo que era la iglesia en cuanto a las reuniones, en cuanto al templo, en cuanto a la institucionalidad de cada congregación. No, esto trasciende mucho más allá. Nosotros no somos ajenos a la sociedad en que vivimos. Nosotros no podemos ser ajenos a las circunstancias que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, tiempos muy complicados, donde somos nosotros como iglesia los defensores, los sustentadores, los proclamadores de la verdad. La iglesia no puede ser cómplice de la mentira. La iglesia no puede avalar la mentira. La iglesia no puede callar en medio de tantas mentiras. Y es muy posible que lo que voy a hablar ahora esté sucediendo en muchas partes del mundo, pero me remito principalmente a lo que sucede aquí en Perú. Las autoridades nos mienten, el presidente nos miente, los ministros nos mienten, la OMS nos miente, los médicos nos mienten. Vivimos en medio de tantas mentiras. Es cierto que el coronavirus existe, es real, es un virus que existe, pero se ha magnificado de tal forma que se ha creado pues un monstruo a la cual la gente anda temerosa y con miedos, incluso los cristianos, y se ha acatado ciertas normas, llámese cuarentena, llámese inmovilización, llámese distanciamiento social o lo que fuere. Se han establecido tantas normas, entre comillas, de seguridad, bajo el temor, bajo el miedo, bajo la influencia de los medios de comunicación que también mienten. Ya no se sabe realmente a quién creerle, porque todos mienten, y mienten de una forma descarada, de una forma tan simple, tan fácil, que son muy pocos los que desenmascaran sus mentiras. Y nosotros como iglesia estamos dentro de este tipo de sociedad donde hasta la fecha ninguna institución cristiana de nuestro contexto peruano, ninguna ha levantado su voz. ¿Dónde está la voz del Concilio Nacional Evangélico? ¿Dónde está la voz de la Confraternidad Peruana de Pastores? Llámese CONPE o CONEP. ¿Dónde está la voz de la Asociación de Pastores del Perú? ¿Dónde está? No hay ningún pronunciamiento oficial, no hay ningún pronunciamiento, ningún comunicado en que se diga: señores del gobierno, señores autoridades, dejen de mentir al pueblo, dejen de engañar, dejen de inducir al error. Es tiempo, creo que como iglesia entendamos que Dios nos ha confiado su palabra, que Dios nos ha hecho libres, porque Él fue muy claro cuando dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es Jesucristo, pero también la verdad es todo aquello que ha sido revelado en su palabra. Y nosotros como cristianos no podemos vivir bajo el yugo de la esclavitud, del temor y del miedo. Tenemos que romper esas cadenas que el tiempo pasado, pues muchos de nosotros anduvimos en ellas, pero que en este tiempo de confinamiento, de cuarentena, muchos andan temerosos, muchos andan inseguros, muchos andan creyendo cosas que no son. Y así fueren, recordemos lo que Pablo dijo muchas veces. Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Es decir, para él era más importante cumplir la voluntad de Dios que seguir conservando su vida terrenal. Para él era más importante irse a la presencia de Dios que seguir viviendo en este mundo.
pero para muchos creo que es más importante es seguir viviendo en este mundo que hacer la voluntad de Dios. Yo creo que como iglesia tenemos que despertar, tenemos que despercutirnos del temor y del miedo y entender que el ministerio de Jesús, ejemplo para nosotros, se centró básicamente en 3 cosas: en la enseñanza, en la predicación y en la sanidad. Y busquemos el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 35. Versículo 35 dice: recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese mismo Jesús no tuvo ningún temor en poner sus manos sobre el leproso y declarar sanidad sobre su vida. No tuvo temor a contagiarse, no tuvo temor en que sea un leproso más, sino estaba muy seguro de lo que él hacía, porque lo hacía con la convicción de que lo que el Padre le había enviado. El Padre le había enviado a enseñar la palabra, le había enviado a predicar la buena noticia del Evangelio y le había enviado a sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ese mismo ministerio nos ha sido dado a nosotros como iglesia. Nosotros somos llamados a enseñarle a la gente la verdad. Pero para enseñarle la verdad yo tengo que estar en la verdad, yo tengo que estar en Cristo. Y no solamente estar en Cristo, sino estar bien informado de las cosas que suceden a nuestro alrededor, para no creer a la mentira. No creas lo que dicen los periódicos, no creas lo que dice la televisión, no creas lo que dicen los medios de comunicación y aún los virtuales, porque todo es mentira. Miremos lo que dice la Escritura y usemos el sano entendimiento y conocimiento de informarnos y de evaluar la información y de corroborar las mismas y de ser ciertas tomarlas, porque esto que estamos viviendo es la gran mentira, es el gran engaño. Cuando Jesús fue preguntado por sus discípulos acerca de las señales de los últimos tiempos, él dijo claramente: mirad que nadie os engañe, porque lo que está operando es el espíritu del engañador, es el espíritu del engaño, es mentira tras mentira y tras mentira, para que aparezca el padre de toda mentira. Y tenemos que abrir los ojos como iglesia, tenemos que despertar como iglesia, tenemos que entender que tenemos un encargo de parte de Dios de enseñar la palabra, de predicar el evangelio y de sanar a todo enfermo que Dios ponga en nuestro camino. Claro, la obra no la hacemos nosotros, la obra la va a hacer el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Por tanto, informémonos bien, aprendamos bien de la palabra, informémonos bien de las situaciones que estamos viviendo, para que le digamos a la gente que está llena de temores la verdad sobre este asunto. Prediquémosle a la gente las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias, no lo que los periódicos publican, que se murieron tantos, que se infectaron tantos y que no hay vacunas y que no hay nada. No, hermanos, el tema está muy claro. Tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos también que ministrar sanidad. Sanidad a la gente que se muere, sanidad a la gente que está pasando por momentos de crisis, sanidad de tantas personas que están afectadas con tantos miedos y temores. Nuestro país, nuestra población necesita ser sanada. ¿Y quienes tienen en sus manos esa herramienta? Nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús. Es tiempo que despertemos, es tiempo que nos despercudamos, es tiempo que rompamos esquemas y es tiempo de que cumplamos esa gran comisión, ese mensaje de Jesús, esas enseñanzas de Jesús, de enseñar, predicar y ministrar sanidad. Que Dios nos llene de su compasión, porque fue por la compasión, fue por la sensibilidad del corazón de Jesús, por ver a la gente perdida, extraviada y confundida, que Él era movido a ministrar los corazones afligidos y necesitados. Oremos para que Dios ponga en nosotros compasión, para que cada uno de nosotros sienta lo que está sintiendo un hombre que está metido en UCI, sienta lo que está sintiendo una persona que no tiene nada que comer, sienta lo que siente una persona que acaba de perder su trabajo. Es decir, que cargue Dios nuestros corazones con sensibilidad y que rompamos los esquemas de estar metidos entre 4 paredes atemorizados y salgamos a compartir la palabra.
Es tiempo de compartir, es tiempo de hablar, es tiempo de echar fuera todo temor en el nombre de Jesús. Y que Dios bendiga nuestras vidas en esta hora y siempre en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.